Esperar en Dios. Por Ángel Alexis Lugo Cruz. Miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Maguayo en Lajas, Puerto Rico. Bienvenido a este video, el cual lo hice con un tema, que espero que disfrutes y que el mismo sea de gran bendición para ti y los que te rodean. Antes de comenzar con el tema de este video, quisiera que pudieras meditar en el siguiente cántico, del grupo Peregrinos y Extranjeros, titulado, Paciente esperé, que es uno de mis favoritos. Espero que lo disfrutes y te goces con el mismo. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar sobre peña, puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Cuando alguien está pasando por momentos difíciles en su vida, muchos de nosotros le decimos, espera en Dios. Eso pasará. O decimos, ten fe en Dios. Eso pasará. Que para mí es lo mismo. Pero, cuando somos nosotros los que estamos pasando por momentos difíciles, y nos dicen, espera en Dios. Eso pasará. Realmente se nos hace fácil a nosotros esperar en Dios.
Cuando uno espera algo o a alguien por mucho tiempo o estamos haciendo algo tedioso, o queremos hacer algo y no nos sale, llega el momento en que nos desesperamos, y nos desesperamos, porque no tenemos suficiente paciencia. Y cuando nos desesperamos, perdemos el control. En ocasiones mi madre me dice, ay, yo no sé cómo tú haces las cosas con tanta paciencia. A mí me gusta hacer las cosas rápido, en un 2x3. Yo no tengo paciencia. Y le respondo, pues, si no tienes paciencia, no te vistas que no vas para el cielo. ¿Es así o no? ¿Qué tú crees? Si quieres, déjame un comentario con tu respuesta. La paciencia es parte de los frutos del Espíritu, como lo dice Gálatas 5, 22, 23. Y si nos falta, aunque sea uno de los frutos del Espíritu, no iremos al cielo. Al cielo solo irán los santos de Dios, y ellos tienen paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. En ese versículo, se describe a los santos de Dios, y dicen que ellos tienen paciencia, obedecen a Dios en todo y tienen la fe de Jesús. Estos son los atributos o virtudes, por así decirles, de los santos de Dios, el pueblo de Dios, los que van a ir para el cielo. La paciencia y la fe son parte del fruto del Espíritu. La obediencia a Dios en todo, es el resultado del fruto del Espíritu en la vida del verdadero cristiano. Si a ti o a mí, individualmente, nos falta mínimo uno de esos atributos o virtudes, que son el fruto del Espíritu, significa que, aunque estemos en la iglesia verdadera, no formamos parte de los santos de Dios, o del pueblo de Dios, que es lo mismo. Y si no formamos parte de los santos de Dios, no iremos al cielo. ¿Y cómo sabemos que tenemos el fruto del Espíritu? Por la obediencia a Dios en todo. Si realmente tenemos el fruto del Espíritu, obedeceremos a Dios en todo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Como mi madre dice que no tiene paciencia, por eso es que le digo que no se vista que no va a ir para el cielo. Todos los que queremos ir al cielo, necesitamos que brote de dentro de nosotros el fruto del Espíritu, incluyendo la paciencia, que es difícil de obtener, y muchas veces la perdemos tan rápido. Sobre todo, con nuestros seres queridos. En realidad, yo no tengo tanta paciencia como me gustaría tenerla. La verdadera razón por la cual hago las cosas con tanta paciencia como dice mi madre, es que, como no tengo mucho control en mis extremidades, manos, piernas, etc., tengo que poner mucho cuidado y empeño en todo lo que hago para hacerlo lo mejor que me sea posible. Si lo trato de hacer rápido, me descontrolo y paso más trabajo. Imagínate, uno con poco control y descontrolado peores. Lo mismo me sucede cuando hablo, porque tengo problemas del habla. Cuando hablo serenamente y con calma, se puede entender bastante bien. Pero, cuando trato de hablar rápido, o nervioso, cuando me pongo ansioso y me desespero por hablar, casi nadie me puede entender. Es por eso que todo lo que hago, lo tengo que hacer poco a poco, y con mucha paciencia. La voz que estás escuchando, no es la mía, sino, la del narrador Microsoft Raúl, que trae la aplicación de Word 2020. Aunque no tengo mucho control en mis manos, con la ayuda del Señor, he logrado hacer cosas que hasta yo me sorprendo cuando las veo terminadas. A continuación, te voy a mostrar fotos de 2 trabajos que he hecho en macramé, de varios que he hecho. Poco a poco y con mucha paciencia, como diría mi madre. En esta foto estoy haciendo una canasta o un macetero, como le dicen en otros países, en macramé. Es una de las cosas que me gusta hacer, pero como no tengo mucho control en mis manos, la hago poco a poco. Por eso me toma mucho tiempo y esfuerzo. En este corto video, pueden ver la forma como hago los nudos de macramé, con bastante dificultad, pero con paciencia, mucho esmero y entusiasmo. Ahora, por favor, no me vayas a dejar un comentario preguntándome cuántos nudos le hice en total. Porque fueron muchísimos y no los conté. La hice por medidas.
No es la mejor foto, pero aquí la pueden ver terminada. La hice sin ningún apuro. Hubo muchos días y semanas que no la toqué para nada. Por eso me tardé haciéndola como 5 meses. Y cuando la terminé, no parecía que la hubiese hecho yo. No se ve tan bonita porque llevaría un cristal o cualquier cosa que sea redonda y más grande, para que se viera mejor el diseño que tiene. Se la envié a Margarita Velázquez, una amiga en Monterrey, México, la cual conocí por Facebook en septiembre del 2012, y, a la cual le había ofrecido una hace varios años. Esta la hice hace muchos años, tiene un cristal redondo de 18 pulgadas, y la tenía en mi lugar favorito de casa. El cuarto de computadora o mi oficina, como yo digo cuando me refiero a él. Margarita, me ha dicho por videollamada muchísimas veces que mi lema es, poco a poco. Porque siempre le digo que para que las cosas salgan bien, hay que hacerlas poco a poco. Por eso ella dice que ese es mi lema. Volviendo a la paciencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra paciencia significa 1. Capacidad para soportar con resignación desgracias, trabajos, ofensas, etc. 2. Tranquilidad para esperar. 3. Calma para hacer trabajos minuciosos o entretenidos. 4. Lentitud excesiva. 5. Acabar, consumir o gastar a uno la paciencia es, irritarlo, alterarlo, enfadarlo. Según el diccionario bíblico adventista, la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo, de las circunstancias desalentadoras y, a menudo, del sufrimiento. Repetidas veces los escritores del Nuevo Testamento incluyen la paciencia en la lista de las virtudes cristianas. La paciencia se basa en la esperanza. En vista de que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, Hechos 14:22, y particularmente por cuanto la entrada en ese reino venidero de gloria involucra un prolongado periodo de espera, la paciencia o constancia perseverante llega a ser una virtud cristiana cardinal, Hechos 10:36, Santiago 1:3 y 4, paciencia que siempre nos recuerda. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Romanos 8:18. El término paciencia aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. En Job 6:11 traduce el hebreo, arik, que tiene el sentido de prolongar la vida, en Proverbios 25:15 traduce el hebreo, orek, apayim, soportar con buen ánimo. Fin de la cita. Cuando esperamos en Dios, tenemos que ser pacientes. Y no es pacientes de hospital que están enfermos, sino pacientes de tener paciencia. Cuando uno es impaciente, se cometen errores, que en ocasiones salen muy caros. Veamos un ejemplo bíblico de lo caro que puede salir el no saber esperar en Dios, o más bien, el quererlo ayudar. Me imagino que te sabes la historia de Abraham y Sara, ellos eran esposos. Ella era estéril, Génesis 11:30. Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, Génesis 12:1 al 4. Dios le había prometido que su descendencia sería como las estrellas del cielo que no se pueden contar, Génesis 15:5. Pero Sara, angustiada por no haber podido darle hijos a Abraham, se cansó de esperar a que Dios cumpliera su promesa, y sintió la necesidad de tomar el asunto en sus propias manos. Y le dijo a Abraham que se acostara con su sirvienta Agar, para que ella le diera un hijo, Génesis 16:2. Abraham hizo lo que Sara le pidió, y Agar concibió un hijo. Entonces, Agar empezó a mirar a Sara con desprecio y Sara se quejaba de Agar con Abraham, Génesis 16:5. Abraham le dio permiso a Sara para hacer lo que quisiera con Agar, y Agar se sintió tan afligida que huyó hacia el desierto. Allí, un ángel de Jehová la encontró y le dijo que tendría un hijo y que le daría más descendientes de los que pudiera contar, Génesis 16:6 y 7. El ángel le dijo que llamara a su hijo Ismael, que en hebreo significa, Dios oye, Génesis 16:11. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, Génesis 16:15, 16, y 100 años al nacer Isaac, Génesis 21:5. Vamos a usar un poquito de matemáticas aquí.
Abraham tenía 75 años cuando el Señor le dijo que haría de él una nación grande. Cuando nació Ismael ya Abraham tenía 86 años. Habían transcurrido 11 años desde que el Señor le hiciera la promesa. A esos 11 años les restamos el tiempo del embarazo de Agar, que por lo general son 9 meses. Quedarían 10 años y 3 meses aproximadamente. Todo esto nos dice que Sara se impacientó esperando que Dios cumpliera su promesa, y cometió el que quizás fue el peor error de su vida, decirle a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Error que pagó muy caro, con lágrimas y sufrimientos. Pasaron 15 años más, y nació Isaac, el hijo de la promesa. Desde que Dios le hiciera la promesa al patriarca, hasta que este último la recibiera, pasaron 25 años. Para muchos de nosotros 25 años es mucho tiempo. Sobre todo, si estamos esperando algo por todo ese tiempo. Pero el Señor sabe exactamente cuándo es que nos conviene el recibir las cosas y sus bendiciones y cuándo no. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, y tiempo de curar, tiempo de destruir, y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, y tiempo de perder, tiempo de guardar, y tiempo de desechar. Tiempo de romper, y tiempo de coser, tiempo de callar, y tiempo de hablar. Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo de paz. Eclesiastés 3:1 al 8. Todo tiene su tiempo, dice el Señor. Además, cuando uno trata de ayudar a alguien que no nos está pidiendo ayuda, muchas veces en vez de ayudarlo, lo desayudamos. A mí me ha pasado, estoy haciendo algo, viene alguien a tratarme de ayudar y en vez de ayudarme, me complica más la cosa. Y me imagino que por lo menos alguna vez te ha pasado también de una o de otra manera. Dios no necesita de nuestra ayuda, sino que Él nos permite que le ayudemos, pero lo tenemos que hacer a su manera y no a la nuestra. Porque nosotros somos humanos y nos equivocamos. Él es el Dios Todopoderoso y nunca se equivoca. De aquí en adelante van a ver varios comentarios del Comentario Bíblico Adventista, tomo 3 páginas 62 y 63, para distinguirlo, le puse letras verdes claro. En tales páginas nos habla sobre el Salmo 40. El que voy a tratar de analizar y aplicarlo a la vida que tenemos hoy día. La introducción nos dice lo siguiente. En el Salmo 40, se unen en alabanza con la petición. En este poema, el salmista recuerda agradecido las misericordias de Dios cuando lo liberó de angustias pasadas, versículos 1 al 10, y clama por ti una nueva liberación frente a una nueva calamidad, versículos 11 al 17. En la primera parte se menciona lo que Dios ha hecho, versículos 1 al 5, y cómo ha respondido el salmista, versículos 6 al 10. En la segunda, este clama a Dios desde lo profundo de su angustia, versículos 11 y 12, ruega a Dios que lo proteja del poder de sus enemigos, versículos 13 al 15, y, finalmente, expresa su confianza en él, versículos 16 y 17. Una parte de este salmo, versículos 6 al 8, tiene sentido mesiánico, ver Hebreos 10, 7 al 9. Con ligeras modificaciones, los versículos 13 al 17 aparecen nuevamente como el Salmo 70. El versículo 1 del Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. El hebreo usa el infinitivo absoluto, expresión idiomática que sirve para reforzar la idea de esperar. El salmista perseveró en la oración. Muchas veces no nos aferramos con suficiente fuerza de la mano de Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. Podemos notar que mientras el salmista esperaba pacientemente en el Señor, estaba clamando. Porque dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Se inclinó a mí. Podemos imaginarnos el siguiente cuadro. Al principio, parece que Dios no hiciera caso del salmista,
pero después se inclina para escuchar su clamor. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Salmo 31, 2. Esta es una preciosa ilustración del tierno amor paternal de nuestro Dios. ¿Sabías tú, que una regla de buena educación o de cortesía hacia las personas que estamos en silla de ruedas, es que las personas que estén de pie y que hablen con nosotros se inclinen un poco o se sienten algo, cosa que a nosotros se nos haga fácil mirarlo a los ojos, sin que nosotros tengamos que esforzar el cuello ni los ojos mirando por mucho rato hacia arriba? Asimismo, hace el Señor con su pueblo. Se inclina para oír nuestras oraciones, nuestras alabanzas y nuestra adoración. El clamor es un grito, una súplica desesperada. En otras palabras, cuando esperamos en Dios, debemos hacerlo con mucha paciencia, pero a la misma vez clamándole en oración. Y así Él se inclinará, y escuchará nuestro grito, súplica desesperada, nuestro clamor. El versículo 2 del Salmo 40, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Pozo de la desesperación. Quizá el salmista se imaginaba una profunda y oscura caverna en la cual rugían las aguas subterráneas, llenándola de horribles ruidos, y de la que no había ninguna esperanza de liberación. Pero el brazo de Dios fue suficientemente largo para llegar hasta él y librarlo. El fondo de este pozo no era tierra firme donde el salmista, en su desolación, pudiera estar en pie. Con cada intento de librarse del lodo se hundía más y más. Cada ser humano hemos pasado por momentos y situaciones las cuales nos han hecho sentir que estamos en ese pozo. Quizás habrán sido por motivos de enfermedad, problemas familiares, o de trabajo. Hay un sinfín de razones por las cuales una persona puede sentirse así. Tal vez ahora mismo, tú, que estás viendo este video, puede que te sientas que estás en el pozo de la desesperación por las razones ya dichas o te sientes que has caído en lo más profundo del pecado, que estás demasiado embarrado del lodo cenagoso del pecado. Recuerda, Dios tiene su brazo lo suficientemente largo para llegar hasta ti y librarte. Además, Él tiene el poder de limpiarnos de pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Un contraste con el lodo cenagoso. El salmista tiene una base sólida sobre tierra firme, por lo que camina con seguridad. Solo Dios puede ser esa base firme, esa roca de nuestro refugio que nos salvará. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio. Salmo 62, 7. El versículo 3 del Salmo 40, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Dios dio al salmista nuevas razones para alabarlo. Esta idea es frecuente en los salmos. El creyente que se mantiene cerca de Dios encontrará diariamente nuevas razones para alabarlo. El canto de los redimidos será un cántico nuevo, el canto de una experiencia personal, un himno de victoria. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19, 5 y 6. El salmista incluye a su pueblo en su alabanza. Al ver la liberación realizada por Dios en favor del salmista, muchos aprenderían a confiar en él. La gente acepta a Cristo como su Salvador porque ve lo que éste ha hecho por otros. Un alma salvada es el mejor argumento en favor del cristianismo. Aquí podemos notar la importancia de dar buen testimonio donde quiera que estemos. Un buen testimonio es la mejor predicación que podemos dar. El versículo 4 del Salmo 40, dice, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios,
ni a los que se desvían tras la mentira. Según el diccionario de la Real Academia Española, un bienaventurado es uno que goza de Dios en el cielo. 2. Afortunado. 3. Dicho de una persona, demasiado sencilla o cándida. Según el diccionario bíblico adventista, las bienaventuranzas son, frase que por lo general se usa para designar la parte inicial del Sermón del Monte de Jesús en Mateo y Lucas. La palabra griega de la que deriva es makarios, que significa dichoso, feliz, afortunado, bendito, en hebreo, asre. Las bienaventuranzas, de buena aventura, buen futuro, registradas por Mateo son bendiciones sobre quienes, 1. reconocen su pobreza espiritual. 2. lloran. 3. son mansos. 4. desean la justicia, así como un hombre sediento y hambriento quiere agua y comida. 5. son misericordiosos. 6. son de limpio corazón, cuyos pensamientos y motivos están dirigidos hacia el cielo. 7. promueven la paz. 8. son perseguidos y maltratados por causa de Cristo. Lucas incluye solo la primera, la cuarta, la segunda y la octava, en ese orden. En las bienaventuranzas Cristo anunció que los objetivos de su ministerio y de su reino eran traer la felicidad a la humanidad. Los principios enunciados destruyen el concepto de que la felicidad verdadera se encuentra en los niveles materiales o carnales. Fin de la cita del Diccionario Bíblico Adventista. Ahora vamos a repasar brevemente las bienaventuranzas, escuchando un audio de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. El versículo 5 del Salmo 40, dice: Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados. Fue el recuerdo de esa bondad específica de Dios para con el salmista lo que le inspiró este salmo. Las bendiciones de Dios eran tantas, que él se sentía totalmente incapaz de enumerarlas. En verdad, no se pueden enumerar las múltiples bendiciones que Dios derrama sobre la humanidad. Por más que nos esforcemos por hacerlo, somos incapaces de contar nuestras muchas bendiciones. Es bueno intentar hacer el cálculo, pero nos faltaría tiempo para completar el número, porque a medida que contamos, Dios derrama nuevas bendiciones sobre nosotros. Es una falsa humildad la que impide a alguien que cuente a otros cómo Dios te ha ayudado. El versículo 6 del Salmo 40, continúa diciendo: Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. En hebreo sebaj, ofrenda que implica derramamiento de sangre. Al preguntarse cómo podría agradecer por las maravillosas obras que Dios realizó en su favor, el salmista llega a la conclusión de que le debe un servicio más elevado que el de todas las ofrendas y los ritos del templo. Este servicio superior es el tema de los versículos siguientes. Parecería como si Dios hubiese cavado los oídos de su siervo para que entre éste y él hubiera un medio de comunicación libre de todo impedimento.
En ningún caso se alude a la costumbre de horadar con una lesna la oreja de un ciervo para indicar que pertenecería para siempre a su amo, pues en este caso solo se perforaba el lóbulo de la oreja. Aquí se habla de destapar el canal auditivo. Así el oído queda abierto a la palabra de Dios. La obediencia es mejor que solo el sacrificio. Holocausto, ofrenda totalmente consumida por el fuego. El versículo 7 del Salmo 40, continúa diciendo, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Una vez que se le abrió el oído para comprender el mensaje de Dios. En Hebreos 10, 7 se aplica este pasaje al Mesías. Cuando se las aplica al Mesías, estas palabras se refieren a su primera venida. En los días del salmista el rollo representaba los escritos de Moisés, los cuales predecían la venida del Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. El versículo 8 del Salmo 40, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo se gozaba en obedecer a su Padre. Cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se transforma en placer. En vez de considerarla como una serie de reglamentos externos que deben cumplirse al pie de la letra, se la concibe como la transcripción del carácter de Dios. Este conocimiento inteligente del carácter divino despierta el deseo de imitarlo. Cuando se comprende el costo infinito de la salvación, se la aprecia más. Entonces el mayor deleite del cristiano será vivir en armonía con los principios del cielo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:1. La ley de los 10 mandamientos, es el reflejo del carácter de Dios, y nosotros como sus hijos, que le amamos, queremos reflejar su carácter, y guardamos los 10 mandamientos de Dios porque le amamos. En Santiago 2:10 y 11, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por esa razón es que debemos guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y no 9 ni 8 ni 7. Si en verdad amamos a Dios, guardaremos sus 10 mandamientos. El guardar los 10 mandamientos, no es un asunto de legalismos ni de fanatismo, sino de amor a Dios. Volviendo al versículo 8 del Salmo 40, el comentario bíblico adventista continúa diciendo. Literalmente, en medio de mis entrañas. Jesús observó la ley de Dios, pero en esta obra participaron tanto su intelecto como sus emociones, de la mente y el corazón. Deuteronomio 4, 29, 6, 5. En los versículos 6 al 8 se señala uno de los principales propósitos de las enseñanzas del Mesías. Para los judíos, lo exterior era el todo de la religión. Jesús enseñó que eso era solo un medio para alcanzar un fin, y que ese fin era estar en armonía con la voluntad de Dios. El propósito básico del plan de salvación es restablecer en el hombre la imagen de Dios. Cualquier sistema religioso que subordine esta función al cumplimiento de ceremonias y tradiciones, oscurece el propósito principal de la verdadera religión. El versículo 9 del Salmo 40, continúa diciendo, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Aquí se ilustra la responsabilidad que tiene el cristiano de predicar el Evangelio a otros. No es justicia lo que se reserva exclusivamente para uno mismo. En los versículos 9 y 10 se acumulan 5 verbos para mostrar el anhelo del salmista de mostrar su gratitud para con Dios, he anunciado, no refrené, no encubrí,
he publicado, no oculte. El versículo 10 del Salmo 40, dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculte tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Una religión que induce a una persona a retener para sí los beneficios de su fe, sin compartirlos con otros, en nada se parece a la religión de Cristo. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia, no puede ocultarse. El camino a Cristo, página 77. El versículo 11 del Salmo 40, dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. No retengas. La palabra retengas viene del verbo retener, y sus sinónimos son, detener, guardar, conservar, entorpecer, paralizar, dificultar. Aquí vemos cómo el salmista sentía la necesidad de que el Señor no detuviera, guardarse, entorpeciera, paralizara, dificultase, inmovilizase, parase u obstruyera sus misericordias para con él. Según el diccionario de la Real Academia Española, la misericordia es 1. Inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. 2. En la doctrina cristiana, atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados y sufrimientos de sus criaturas. 3. Piensa en los asientos de los coros de las iglesias para descansar cuando se está en pie. En el diccionario bíblico adventista dice, la misericordia en el Antiguo Testamento hebreo es traducción de, favorecer y ser benigno, misericordioso. De las 245 veces en que aparece, algunas fueron vertidas misericordia, Salmo 17:7, 25:6, 26:3, etc. Pero se ha sugerido que amor sería lo que más se aproxima como vocablo simple, al menos cuando Gesed describe la relación entre Dios y la familia humana. En el Nuevo Testamento misericordia aparece con el significado de gracia, obras de gracia, buena voluntad, favor, buena preferencia, gentil, amable, bondadoso, compasión, amor entrañable, Lucas 1, 78. Fin de la cita del diccionario bíblico adventista. Todos deberíamos de sentir esa misma necesidad que tuvo el salmista, de la misericordia de Dios, ya que sin ella estamos perdidos. El versículo 12 del Salmo 40, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Aquí podemos notar que el salmista sentía que sus males eran muchos, tal vez demasiado para él. Sentía que sus maldades pecados lo habían alcanzado, por eso no podía levantar su vista y se avergonzaba por ello hasta el punto que sentía que su corazón le fallaba. Cada ser humano, debemos sentir por nuestros pecados lo mismo que sentía el salmista por los suyos. Apartarnos de ellos, arrepentirnos de ellos de todo corazón, confesárselos a Dios y poner todo de nuestra parte para no volver a pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. El versículo 13 del Salmo 40, dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí podemos notar la desesperación que el salmista sentía. La misma era tanta, que no podía soportar por lo que estaba pasando, y le pedía al Señor que se apurara a socorrerlo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así por lo menos alguna vez? La próxima vez que tú te sientas así, recuerda, que el Señor siempre está dispuesto a socorrerte. Saltemos al versículo 16 que dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aquí podemos notar que el salmista sentía tanto gozo en el Señor, que quería que todos lo sintieran, y dijeran todos los que aman su salvación, Jehová sea enaltecido, que no es otra cosa que alabarle, darle gloria y honra. Todos nosotros debemos enaltecer al Señor con nuestro comportamiento dentro y fuera del templo, con las amistades que tenemos, con la ropa con la cual nos vestimos, con lo que comemos, con lo que hablamos, y hasta con los pensamientos. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. El versículo 17 del Salmo 40, dice, aunque afligido yo y necesitado,
Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Al salmista decir, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, podemos notar la seguridad que él tenía de que el Señor estaba pendiente a él, en su aflicción y en su necesidad. Nosotros debemos sentir esa misma seguridad, porque el Señor está con cada uno de nosotros en nuestras aflicciones, nuestras necesidades y en cada momento. Él siempre está pensando en ti y en mí. Él es nuestra ayuda y nuestro libertador. La serena meditación expresada al final de este salmo tiene un delicado toque humano. La fe del salmista continúa firme hasta el fin. En la tristeza podemos saber que Dios piensa en nosotros y que nos librará. Todos esperamos en Dios diferentes cosas, sean que le tengamos una petición muy especial que solo a Él se la hayamos contado, sueños que deseamos cumplir, sanidad para nuestras enfermedades o para las de nuestros familiares y amigos, conseguir un buen empleo, casarse y comenzar una nueva familia. En fin. Todos esperamos en Dios, seamos niños, jóvenes, adultos o ancianos. Cada uno de nosotros esperamos en Dios, lo que pensamos que necesitamos, que nos gustaría o que nos ayudaría. Debemos tener la confianza de que el Señor nos dará eso que esperamos en Él, siempre y cuando vaya de acuerdo con sus planes para nosotros. Pero todos tenemos una cosa en común que esperamos en Dios, y eso es la segunda venida de Cristo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Todos los que esperamos en Dios, lo tenemos que hacer, de la misma forma como el salmista lo esperaba, pacientemente, con paciencia. Clamando, suplicando con desesperación. Cuando esperamos en Dios, lo tenemos que hacer con seguridad, con alabanzas, con confianza, tratando de recordar las incontables bendiciones que Él nos ha dado, dándose uno mismo como ofrenda a Él, obedeciéndolo en todo, predicando. Contándole a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros y por nosotros. Sintiendo vergüenza por nuestros pecados, arrepintiéndonos y apartándonos de ellos. Esperemos en Dios, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero en armonía con su voluntad para que llegue eso que esperamos. Así es que se espera en Dios. Video realizado por Ángel Alexis Lugo Cruz. Para este canal. Un ángel en silla de ruedas.